Buenas tardes, esta es la clase número 8 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. El hombre conoce a través de la razón. Busca conocer la verdad para poder decidir. Y aún separado de Dios por el pecado, el hombre puede conocer la verdad de Dios, puede conocer la sabiduría. Y dice Proverbios que la sabiduría detiene el avance del mal, que es árbol de vida. Sin embargo, la sabiduría no puede dar vida espiritual. Necesita conocer el Evangelio y rendir su vida a Cristo. El pecado contaminó todo, incluso la manera de razonar, de pensar y de pararse frente a la verdad. El hombre fue capaz de rechazar la verdad absoluta de Dios y de inventarse una verdad aparente, que en realidad es un error venenoso para el alma, pero que se presenta con apariencia de verdad. Esa verdad aparente pasó de generación en generación y contaminó toda la creación. Jesús usó la parábola del trigo y de la cizaña para explicar que un enemigo hizo esto. Un enemigo sembró el error y desvió la manera de pensar del hombre. Sin embargo, la verdad de Dios absoluta sigue siendo el parámetro frente al cual los hombres tienen que tomar una decisión. Primero tenemos el hombre natural. Según Romanos, son los hombres que no tienen en cuenta a Dios. Ellos detienen la verdad, su razonamiento se desvía y se llena de tinieblas porque se dejan guiar no por la verdad, sino por sus pasiones. Esas pasiones presionan el razonamiento y cambian la verdad por la mentira. Al seguir la mentira, la maldad se multiplica y entonces estos hombres se entregan, dice, a pasiones vergonzosas en contra del diseño natural del ser humano. Su mente comienza a aprobar lo que no convienen y terminan inventando males, haciendo cosas perversas. Y dice la Biblia, atestados de maldad, porque les da placer ir en contra de la verdad de Dios. Nombra Pablo algunas acciones que hacen estos hombres: injusticias, fornicación, prácticas sexuales contra lo natural, perversidad, avaricia, maldad, envidia, engaño, homicidio, odios, soberbia, altivez, desleales, desobedientes, injuriosos, implacables. Estos hombres llegan a esa maldad profunda, a esa perversión, ¿por qué? Por la dureza de un corazón no arrepentido. O sea, frente a la verdad que puede ser a través de su conciencia o a través de la predicación del Evangelio, ellos la detienen, la resisten, porque su corazón está endurecido y no quieren arrepentirse. Y entonces buscan una nueva verdad, una verdad mentirosa para seguir justificando sus acciones. ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Jesús oró al Padre: guárdalos del mal. En la oración del Padre Nuestro dice: Señor, guárdanos del mal. No resistan al malo, dijo Jesús. Paguen con el bien a los que le hacen mal. Si te persiguen de una ciudad, ándate a la otra. Evita a los que hacen el mal. No te juntes con los malignos. No hagas con ellos yugo desigual. O sea, no hagas un contrato, un convenio con estas personas, porque como pensamos distintos, el yugo se romperá y la actividad quedará nula. Vas a sufrir pérdida. Entonces, estos hombres son el grado más contaminado de la maldad, los que realmente deforman ese modelo dado por Dios y se complacen en hacerlo. Pero todos nacemos en el mundo y todos no solo tenemos la ley del pecado que nos tironea para hacer lo que queremos, sino que fuimos formados en nuestros pensamientos y emociones siguiendo la corriente de este mundo, hasta que nos convertimos a Cristo. Y entonces los redimidos comienzan un proceso de regeneración
de la manera de pensar, de la manera de sentir y de la manera de actuar. Pero ese proceso lleva tiempo. Y es por eso que en la iglesia, dice Pablo, por ejemplo, en Corintios, había redimidos que eran agresivos, injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y él le dice, ustedes eran esto, pero ahora fueron lavados, fueron limpiados por la sangre de Cristo, fueron santificados. Comiencen a obedecer a la fe para que empiece un proceso de limpieza. Por lo tanto, vemos hoy en día también en la iglesia que hay redimidos recién convertidos que piensan, que sienten y actúan en base a la verdad engañosa con la que fueron formados. Y por eso pueden provocar en las relaciones de los miembros de la iglesia celos, peleas, envidias, enojos, griterías, avaricias, murmuraciones, hipocresías, difamaciones. A simple vista se comportan igual que los incrédulos, pero hay una diferencia. Pablo nos enseña que la diferencia es que estos redimidos recién convertidos quieren obedecer a la verdad. Ellos perseveran en hacer el bien y buscan la gloria, la eternidad. La meta de ellos es estar con Dios y perseveran en hacer el bien. Es lo mismo que dice Pablo de sí mismo, dice, yo quiero hacer el bien a pesar de mis pasiones. En cambio, nos vuelve a decir Pablo, el hombre natural que hace estas cosas malas no obedece a la verdad, la resiste. Ahora, dos maneras distintas. ¿Qué hacemos con estos redimidos recién convertidos? A diferencia del hombre natural, a ellos tenemos que perdonarlos. Tenemos que guiarlos al arrepentimiento, tenemos que fortalecer su fe, pasar por alto la ofensa, enseñarles la verdad, orar con ellos y por ellos, disciplinarlos y ayudarles en este proceso de desarrollo de la vida espiritual, que es gracia del Espíritu Santo y obediencia de nuestra parte. Pero también en la iglesia hay otro tipo de personas que hacen maldades. No en la iglesia como cuerpo de Cristo, porque esa iglesia es santa y pura, sino en la congregación de los que se juntan a adorar a Dios, en la iglesia local. Dice Pablo que hay personas que él llama engañadores, que van en contra de la doctrina, o sea, en contra de la verdad de Dios. Ellos se infiltran para servirse a sus propios bolsillos y engañan con palabras vanas a los ingenuos. También Pablo dice, estos son los que se llaman hermanos, pero practican el pecado. Y ahí mismo les dice, no se olviden que no todos los que estuvieron bajo la nube eran redimidos. Pablo llama a estas personas enemigos de la cruz de Cristo, falsos profetas, hinchados por su mente carnal, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que tienen apariencia de piedad, o sea, parecen cristianos, pero sus acciones son malas. Resisten la verdad, hablan vanidades, son réprobos en cuanto a la fe, desprecian el señorío de Cristo y son sensuales. Ahora, ¿cómo se meten en la iglesia? Dice que ellos se meten en las casas primero y en las iglesias luego para sacar ganancia económica. ¿Qué tenemos que hacer con estos engañadores que parecen hermanos pero no lo son? La Biblia dice, evítalos, desechalos, no te juntes, apártate. Son hombres naturales, no redimidos, que se infiltran para sacar una ventaja económica, para ganar fama o para destruir a la iglesia. Y son instrumentos de Satanás, aunque muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta. Y viene el último grupo de seres humanos afectados por la maldad. En la Biblia se les llama apóstatas. El apóstata es el que recibió un día la fe y luego la rechazó. Los describe como
que se apartaron de la buena conciencia, se apartaron de la fe y de la verdad. Dice que no lograron conformarse, o sea, tomar la forma de las sanas palabras, que aman el dinero, que escucharon a los engañadores y que llegaron luego a negar la fe. Este es el camino que recorren. ¿Qué hacer con ellos? Pablo dice, déjalos, que el Señor los juzgue, que Dios les pague. Entonces, ¿qué quiero que hoy meditemos bien? Estamos viendo la imagen del hombre sin Dios, que es un ser afectado por la maldad. Jesús llamó trigo y cizaña. Entonces, según el daño que el mal hizo en estas personas, tenemos 5 modelos. El primero es el hombre natural, que puede ser sabio y buscar la verdad de Dios y quizá alcance salvación si alguien le predica y se convierte. Después tenemos el hombre natural necio, que es el que resiste la verdad y se llena de maldad y toma placer en oponerse a Dios. Después está el hombre engañador, que se mete en la iglesia para sacar ganancia o para destruir. El apóstata, que es una persona que conoció y recibió la semilla de la fe y del evangelio, empezó a germinar, creció un poco, pero no llegó a dar fruto, no completó el proceso de transformación y luego rechazó la fe. Y dentro de los que se alinean a la verdad de Dios, tenemos al redimido, que puede ser carnal o niño cuando recién se convierte, que está en ese proceso de regeneración de la manera de pensar, de sentir y de actuar, y que se comporta como un natural porque recién conoce y quiere hacer lo bueno y persevera en hacerlo. Y luego tenemos el redimido espiritual o maduro en la fe, que quiere y logra hacer lo bueno porque ha recibido la gracia de Dios, ha aprendido a obedecer y se deja guiar, impregnar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué quiero que meditemos en esto? Porque a veces el árbol no nos deja ver el bosque. ¿Qué significa? Que hay hermanos nobles en la fe, buenos, que por fijar la vista en un hermano carnal o en un apóstata o en un engañador que le han hecho algo que lo dañó, se han apartado de la iglesia y han sufrido pérdida. En vez de mirar la iglesia y poner los ojos en Cristo, la acción de estos hermanos carnales o engañadores o apóstatas lastimaron su ser y se apartaron. Y tenemos que mantenernos unidos a Dios y a la iglesia del Dios vivo, porque allí crecemos para salvación. Los niños naturales no nacen en el vacío, nacen en una familia que los educa, que los ayuda a crecer, que los guarda del mal, que les advierte el peligro. Y el redimido también nace en una familia de fe y necesita de padres espirituales y de hermanos mayores y del amor de la familia de la fe para conocer la verdad, para guiarlos, para corregirlos, para consolarlos, para enseñarle con la verdad, para recuperar ese diseño original. Jesús oró, Padre, que se mantengan unidos, que sean uno, que estén unidos a nosotros uno dentro del otro, porque así está la verdadera vida, está ahí, uno en Cristo Jesús. Y oró también por vos y por mí. Tenemos que mantenernos unidos en esa fe. Por lo tanto, si un hermano te hiere o te provoca ira con su conducta, te pido que consideres, ese hermano es un redimido recién convertido, es un niño en la fe. Entonces, si aún es inmaduro, perdónalo, pasa por alto la ofensa, enseñale, ora con él, habla con el pastor. Si es un engañador, aléjate. Pero nunca, nunca, nunca dejes de congregarte, porque a pesar de la cizaña, es ahí en el redil donde estamos seguros, donde el pastor nos guarda, donde el Padre nos hace crecer y donde el portero del redil nos marca, nos pone la marca del redimido, que nos guarda de todo mal. Pensemos en esto en esta semana. Que Dios te bendiga.